Buen día, mi nombre es Angie Geraldine García Rojas, estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este caso voy a exponer cómo fue mi experiencia referente al cursar ya el curso de práctica pedagógica número 1. Cabe resaltar que eh, el régimen en el que yo estoy matriculada es el antiguo y en este veo solamente dos prácticas, práctica 1 y práctica 2. En este caso curso y ya finalizo mi práctica número 1. Inicialmente vamos a hablar sobre la caracterización. La caracterización se refiere al momento en el que yo estoy realizando mi práctica pedagógica. ¿En qué escenario lo estoy realizando? Entonces lo realicé en el escenario CINEP. ¿Qué es el escenario CINEP? Es un escenario virtual que permite a los estudiantes de licenciatura que tienen alguna dificultad en acercarse o en realizar su práctica en un escenario como tal presencial. El escenario CINEP es un campo de la Universidad Nacional Abierta de Distancia que abrió para aquellos jóvenes que son matriculados que se matriculen en este campo o así como en este programa para finalizar sus estudios de bachillerato. Es una forma como de validar sus estudios. También lo realizan por medio de semestres, en este caso pues el último semestre del año 2023 en el que yo lo realicé. Este pues va desde agosto hasta noviembre para estos estudiantes. Este escenario enfoca su educación en una educación flexible. ¿Qué es una educación flexible? Una educación la cual los estudiantes puedan participar y se puedan formar, pero de acuerdo a unas necesidades e intereses que es propio del contexto en el cual yo estaba haciendo mi práctica. Por consiguiente, pues tienen un poco de flexibilidad aquellos estudiantes, ya que como tal no tienen que asistir obligatoriamente a unas clases, sino que ellos trabajan por medio de guías en las cuales desarrollan sus trabajos, presentan algunas evaluaciones y de esta manera pueden aprender. Educación flexible pues significa que pueden participar de esta forma de aprendizaje, pero de una forma más flexible en cuanto a los tiempos, en cuanto a la entrega de actividades, porque pues tienen hasta el último minuto o hasta el último día, en este caso era el 30 de noviembre, en realizar y en presentar pues todos sus trabajos y todas sus actividades, teniendo en cuenta que es una población muy diversa. ¿Qué significa población diversa? Que en nuestro escenario de práctica habían estudiantes de todo tipo de edades, desde los más jóvenes hasta hasta las personas de tercera edad. Por consiguiente, tenemos estudiantes que son a veces del campo, entonces que se les dificulta tener como un acceso a internet. Tenemos estudiantes que son deportistas profesionales, tenemos estudiantes de indígenas, ¿cierto? Tenemos estudiantes que son personas ya mayores y que trabajan, pero que por su tiempo de que están trabajando y están laborando, pues pueden participar de esta educación, incluirse en este programa para llevar a cabo su bachillerato y poderse graduar y ser bachilleres académicos. En este caso, a mí me correspondió el ciclo número 5, que corresponde al grado 10º, en la parte pues de matemáticas. ¿Cómo se trabaja allí? Pues se trabaja por medio de una plataforma parecida a la misma plataforma que nosotros como estudiantes de licenciatura manejamos, y se trabaja por fases. La primera fase es una prueba inicial, entonces pues esta consistía en ingresar a la plataforma y cada estudiante respondía una serie de preguntas de acuerdo a lo que planteaban ahí y de acuerdo al grado en el que se encontraban.
La primera actividad después de esta prueba inicial habría la actividad de triángulos y más triángulos, que consistía en desarrollar una serie de ejercicios, lo desarrollaban, lo organizaban en un Word, enviaban el trabajo y culminando esto podían realizar y presentar la prueba intermedia, que es un tipo de evaluación. Luego estaba la segunda actividad, que se llama matemáticas para argumentar y tomar decisiones. También desarrollaban la serie de ejercicios por un documento Word, la enviaban al tutor y a lo último desarrollaban una prueba final. Es decir, que en estos en estas cinco tareas, ellos lo desarrollaban, lo realizan, envían, presentan y pues así de esta manera pues pasan el curso. Tenemos aquí nuestro tipo de proyecto. Entonces, iniciando que como práctica pedagógica, nosotros como estudiantes y docentes de información, realizamos primero una caracterización para conocer qué tipo de estudiantes tenemos, a qué contexto nos enfrentamos, y de acuerdo a ello, nace y se construye un proyecto. El proyecto es una unidad didáctica la cual se va a desarrollar en la siguiente fase se va a desarrollar durante toda la práctica pedagógica. La idea es articular este proyecto o esta unidad didáctica que nosotros construimos con los temas que ven los estudiantes o que están viendo actualmente los estudiantes. Primero que todo, pues, expongo algo en mi proyecto. Mi proyecto se llama El grandioso mundo de las pruebas saber. ¿En qué consiste mi proyecto o el que planteé? Consistía en incentivar a los estudiantes a que participaran de estas actividades propuestas con el fin de dar como una flexibilidad o prepararlos más para que ellos, como ya están próximos a graduarse de grado 11 y a culminar su bachillerato, pues sabemos que todos los estudiantes para poder graduarse de grado 11, pues deben de presentar unas pruebas saber, ¿sí? El ICFES. Entonces, lo que consistía mi proyecto era hacer como una preparación, algo muy mínimo, en la cual era un acercamiento a poder contestar positivamente, correctamente las preguntas tipo saber. Entonces, por eso el nombre de mi proyecto se llamaba El grandioso mundo de las pruebas saber. ¿Qué material didáctico diseñé? Teniendo en cuenta que la población y el escenario que yo realicé mi práctica es virtual, entonces yo pues el material didáctico que yo diseñé fue diapositivas en las cuales realizaba videos de autoría propia, que también es otra parte de material didáctico. Entonces realizaba mis videos apoyados en unas diapositivas para que los estudiantes pudieran entender o comprender dicho tema que se estaba realizando. También, bueno, en mi proyecto lo realicé en 4 fases. La primera fase se llamaba contestando pruebas tipo IFES, que consistía en desarrollar. Primero que todo, pues había como una introducción, entonces yo les explicaba la importancia de la prueba IFES, qué parámetros tiene, un planteamiento de una pregunta, y luego les ayudaba como a contestar y a descartar las preguntas incorrectas y cómo podemos llegar a la respuesta correcta. Entonces, para realizar este tipo de clases, yo me basé mucho en las diapositivas, pues es una herramienta que le facilita a nosotros como docentes un buen apoyo para poder dar a entender por medio de un video o de una clase virtual a los estudiantes y ellos puedan comprender gráficamente lo que estamos queriendo decir. En la segunda fase de mi proyecto era sobre analogías, entonces consistía en la interpretación de imágenes. En la fase 3 era interpretar por medio de tablas, gráficos o diagramas dicha información.
Y en la cuarta fase era se realizó y se construyó un formulario online donde los estudiantes podían ingresar y contestar preguntas tipo IFES de manera digital. Entonces, el material didáctico pues que yo apliqué en este proyecto fue diapositivas, videos de autoría propia, formularios y actividades prácticas. En las actividades prácticas están realizadas dentro de las diapositivas porque la idea era tener una clase como más didáctica, entonces primero se realizaba la introducción, como el conversatorio y se finalizaba con una actividad práctica pequeña, teniendo en cuenta pues que los estudiantes de este escenario tienen diferentes tiempos y como para no alargarlos tanto. Entonces aquí a mano derecha tenemos algunas evidencias, por ejemplo, aquí les estaba presentando el formulario, aquí era un video que estaba construyendo yo, entonces tengo las diapositivas y las estoy explicando, acá un encuentro sincrónico con estudiantes y ya se realizaba la introducción y aquí era una pequeña actividad práctica y aquí finalizábamos también con una actividad práctica con un estudiante. Cabe resaltar que esos estudiantes como son de cierta población y el contexto es diverso, pues ellos hubo muy poca participación, mejor dicho, la participación fue muy mínima de estos estudiantes. En el formulario online sí logré después de llamar a los estudiantes, de decirles que, bueno, eso también es como un apoyo en el que yo me basé, que fue el llamar a los estudiantes con autorización, obviamente, del tutor, del profe Jorge, llamar a los estudiantes e incentivarlos a que primero pues presentaran sus trabajos, actividades, que si tenían dificultades o algo me pudieran escribir y más como el WhatsApp no es un medio que aprueba como tal la universidad, pero sí es un medio como de una comunicación más rápida para aquellos estudiantes porque ellos no están como viendo constantemente el correo o el grupo Teams, entonces por medio de una llamada me pude comunicar con varios de ellos donde los apoyé y algunos de ellos me respondieron el formulario online. ¿Cómo fue mi experiencia en este proyecto? Pues fue una experiencia primero pues de dificultad porque al momento de yo estar enfrentándome a un escenario virtual donde los estudiantes pues no se manifestaban, fue algo como difícil para mí y como que fue algo triste porque pues yo pensé que iba a haber un poco de una participación más activa, pero al conocer todo, el contexto como tal, pues uno como docente en formación entiende y comprende que este tipo de escenarios o este tipo de programa del CINEP, pues es para estos estudiantes. Entonces fue difícil al principio, luego tuve algo de retos de cómo llegar a los estudiantes, cómo incentivarlos a que participaran, cómo decirles el cómo fue una pregunta o el qué, cómo hacía, qué hacía, fue varias preguntas en las que yo como docente en formación me realicé para poder acercarme más a los estudiantes y tener como algo de comunicación con ellos y pues que ellos me lograran conocer. Y pues finalmente fue un aprendizaje uno a través de todas las clases y de las experiencias que vive, de cada una de las clases al saber que yo programaba una clase y no llegaba a nadie. Entonces, todo esto fue un tipo de aprendizaje que obtuve y que fue significativo para mi carrera como docente. ¿Cómo impactó su práctica pedagógica en la comunidad educativa? Hablamos de comunidad educativa en cuanto al docente que fue mi tutor, al docente acompañante, que era el profe Jorge, y a la profe María, que es mi tutora de la universidad. Entonces, creo que mi impacto fue algo positivo, pues ya que estuve siempre pendiente de los estudiantes, siempre me estuve comunicando con el profe, con el profe Jorge, con la profe María,
Entonces, ellos fueron de mucho apoyo para mí y creo que logré un buen, me pude desempeñar satisfactoriamente en cada uno de los retos y dificultades que afrontaba a lo largo del curso. También pues fui un apoyo para el profe Jorge, ya que nosotros realizábamos informes, realizamos material didáctico, el cual el profe pues lo podía compartir y pues era como una ayuda más, era una ayuda para él, porque pues el profe pues tiene varios estudiantes, entonces sí, como al repartirnos en grupo y a nosotros enfocarnos, porque a mí me correspondió, eso se me olvidó decirlo, a mí me correspondió del ciclo 5, me correspondió 3 grupos que era 28, 29 y 30, entonces eran 15 estudiantes que yo tenía a cargo, de los cuales pude estar como más pendiente de cada uno de ellos, llamarlos, entonces yo creo que fue un apoyo para el profe Jorge, que me decía, llama a los estudiantes para que presenten las actividades o realizaba los informes y pues el profe ya se daba cuenta quiénes habían presentado, quiénes no. Entonces yo creo que fue algo muy positivo y algo de apoyo tanto para el docente y un aprendizaje y una construcción de aprendizaje para mí como docente en formación. ¿Qué aprendizajes alcanzados como docente en formación obtuve? Primero, mi reto como docente, porque nosotros como docentes en nuestra carrera profesional pues nos vamos a enfrentar a diferentes retos, ¿cierto? Donde tenemos que siempre tener presente el contexto en el que nos estamos involucrando. Entonces, creo que un docente tiene que estar en la total disponibilidad de afrontar cada uno de los retos y darles una solución rápida eh, en pro siempre del beneficio del estudiante. Organización en la explicación, esto lo hago mucho énfasis, ya que al momento de realizar mis videos y de realizar algunos ejercicios como ejemplo, yo no implementé un tablero digital, sino que yo lo hice todo en la diapositiva. En las diapositivas hay una opción donde uno puede como escribir, entonces al momento en que yo escribía, encima de la diapositiva, esto se fomentó como un poco de desorden, no fue, no fue como algo planeado, ¿no? Entonces yo creo que este fue alguno de mis aprendizajes porque al momento de volver yo a ver los videos y todo, pues yo decía, bueno, al momento de que yo estoy explicando, yo entiendo, ¿sí? Pero un estudiante al ver todo eso, de pronto se va a confundir y la información no va a ser tan clara. Entonces aprendí a mejor ser un poco más organizada al momento de escribir, al dar una explicación de un ejercicio matemático. Aplicación de las herramientas digitales. Entonces, este punto también es importante porque aprendí a que nosotros como docentes y en este contexto en el que me encontraba, pues tengo que implementar varias herramientas digitales y que hoy en día, por ejemplo, las TICs, que es algo muy importante, nos ayudan a nosotros como para brindarle una mejor educación a los estudiantes y que sea más de fácil comprender. Entonces, manejé Word y manejé PowerPoint, eh, formularios de online, entonces videos, editar los videos y todo. Entonces creo que la aplicación de las herramientas digitales es muy importante y en el que nosotros como docentes tenemos que como dejar a un lado siempre los libros, la guía y escribir e implementar todo lo que la sociedad ha avanzado y como estamos en una era tecnológica, qué mejor que llevarla a cabo dentro del aula para que esta clase se haga como más llamativa e incentive mejor a los estudiantes. Entonces aprendí también sobre el manejo de algunas aplicaciones de las TIC que nos ofrecen, como ya lo mencioné, los formularios, eh, Microsoft, videos, etcétera. Planear las clases, también aprendí a que como docentes primero debemos de planear bien una clase, qué es lo que vamos a enseñar, qué es lo que queremos enseñar, cómo queremos llegar al estudiante, dependiendo los estudiantes que tengamos, cómo tenemos que llegar al estudiante para que nos pueda comprender el tema que vamos a desarrollar.
La construcción del material didáctico, como ya lo dije anteriormente, es importante tener el material el cual nosotros nos vamos a basar bien organizado, con gráficos, que se entienda y que se pueda comprender fácilmente. Y claramente tener en cuenta el contexto, porque no es lo mismo yo enseñar, digamos, en este escenario que yo realicé mi práctica, que es un escenario virtual con una población diversa, a realizar el mismo material didáctico, los mismos intereses, a realizar todo lo que hice en un campo presencial con unos estudiantes de grado sexto, que son, digamos, en una institución educativa que son niños de 10 a 11 años. Entonces, sí tener en cuenta bien el contexto y la población a la que nos estamos enfrentando. ¿Qué conclusiones? Entonces, demostrar la capacidad de resolver problemas en un contexto educativo teniendo como base referentes teóricos que soporten esos planteamientos en beneficio a la educación donde esté inmersa toda la comunidad educativa. O sea, estar leyendo e implementando las nuevas teorías al quehacer pedagógico. Reflexionar y analizar las acciones sobre el quehacer pedagógico con la única finalidad de mejorar para ser un buen docente en un futuro. Entonces, siempre cuando estamos en una clase, siempre vamos a retroalimentarnos nosotros mismos, reevaluarnos y saber en qué fallamos para poder como para poder corregirlo para la próxima clase, ¿sí? Es como una retroalimentación siempre. Aplicar la unidad didáctica como una estrategia pedagógica, la cual basada en el análisis e interpretación de las preguntas, pruebas, saber, ayudarán al estudiante a potencializar el pensamiento lógico-matemático, así como su capacidad de razonar cuando están en un futuro. Conocer el campo de práctica, SUPEI, estudiantes, estructura, construir la unidad didáctica que se desarrollará en la siguiente fase. Entonces, la construcción y siempre conocer, cuando nosotros llegamos a una institución, siempre conocer SUPEI, que es el PI abarca toda la institución. Entonces, cuando nosotros conocemos el PI, sabemos a qué nos enfrentamos, sabemos cómo se maneja la institución, qué modelo pedagógico maneja, cuáles son sus planes de estudios, cuáles son sus características, sus valores, o sea, estamos conociendo toda la institución. Entonces, es importante conocer y contextualizar bien el campo al que nos vamos a enfrentar para poder desarrollar una práctica mejor. Muchas gracias. De antemano yo le agradezco a la profe María y al profe Jorge, quienes fueron las personas que me ayudaron a cursar y que realizaron en mí un direccionamiento y fueron una guía para poder aprobar satisfactoriamente esta práctica. Muchas gracias.